colombiano. Nosotros como tal, en Colombia, tenemos un Estado social de derecho protagonizado por una república de manera unitaria y de una democracia representativa, que nosotros estábamos comentando que esa democracia representativa era de manera indirecta, porque nosotros transferimos el poder o la soberanía, como se conoce en nuestro idioma jurídico, la soberanía nosotros se la transferimos a ellos, y hoy vamos a tomar un tema de la Constitución como tal y de los derechos humanos. Los derechos humanos ustedes han escuchado en distintas oportunidades en su materia. Ustedes normalmente en 10º grado empiezan a dar una materia que se llama Constitución, o en sociales, dentro de los mismos márgenes de sociales. Me acuerdo tanto cuando yo estaba en 10º que la profesora que nos tocó en 10º grado nos tocó para las tres asignaturas pesadas: filosofía, sociales y constitución. La vimos en las tres, la veíamos todos los días, y todos los días teníamos pesadillas con esa profesora. Entonces, en ese sentido, pues uno se pregunta, pero ¿por qué nos enseñan en la institución? ¿Por qué nos enseñan la Constitución? Nosotros pues ya lo sabremos, porque en los derechos humanos se habla de por qué es necesario la divulgación de dichos derechos. Hoy, por ejemplo, les voy a sumar ahora con todos los ejemplos prácticos que hay en la vida y de por qué es necesario que esto se publique. Pero los derechos humanos, ¿qué son? A ver, ¿qué define uno que es un derecho humano? ¿Por qué es diferente a los demás? ¿Por qué tiene esa categoría? Profesor, porque son derechos que son inherentes, son derechos que al tú nacer ya están pues consagrados contigo mismo. Ok, es que ahí se habla de una naturaleza humana. Los derechos humanos son condiciones instrumentales que le permiten a una persona su realización. Son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a los bienes primarios o básicos, donde se incluyen a todas las personas por el simple hecho de su condición humana, para una garantía de una vida digna sin distinción de alguna raza, credo, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, y una posición económica o cualquier otra condición, incluyendo si son nacionales o extranjeros. Esa es la diferencia de lo que es la conceptualización de los derechos humanos. Los principios y valores de los derechos humanos, tenemos una contraposición de antinomia que nos plantea el autor Norberto Bobbio, donde afirma la imposibilidad de encontrar un fundamento absoluto de los derechos humanos, y lo dice por 4 razones. La primera es la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos. Segunda, su variabilidad en el tiempo. La tercera, que es heterogéneo. Y cuarta, las antinomias y conflictos que existen entre los distintos derechos, como entre los derechos civiles y políticos por un lado y los sociales y culturales por el otro. Bueno, si nosotros nos hablamos de una composición o una contraposición de conflicto de derechos, ustedes pueden creer cuál puede ser más. Me imagino que aquí dentro de esta, respetando las creencias religiosas, aquí existen testigos de Jehová. Bueno, resulta que la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en varias jurisprudencias, porque los testigos de Jehová tienen algo. Si ni Dios lo quiera, ninguno de ustedes o cualquiera de los familiares o de cualquier persona, resulta que es un niño
quien sufre un aparatoso accidente y es un testigo de Jehová la familia. Y los testigos de Jehová tienen una costumbre que la persona que reciba una transfusión de sangre lo consideran en su religión, lo consideran maldito o que es un hijo del pecado. Pero resulta que llegó una contraposición entre una transfusión que es algo para que prime la vida sobre la creencia religiosa en un menor de edad. Los padres estuvieron por los ancianos mayores de esa misma religión con respecto a lo de la transfusión de sangre que el niño necesitaba. Entonces la Corte Constitucional se pronunció a través de un principio de razonabilidad y proporcionalidad de derechos, donde el derecho a la vida prima sobre cualquier creencia religiosa ante todo lo que pueden hacer. Lo mismo pasó con el médico, la objeción de conciencia. Ustedes saben que el aborto para las mujeres, el aborto es un delito, está tipificado en el Código Penal colombiano, pero la Corte Constitucional planteó 3 escenarios para la despenalización. Uno de ellos es que si el producto de esa formación sea producto de una violación. 2, que el niño o el feto se esté desarrollando mal y puede tener unas malformaciones en el futuro. Y 3, que exista un peligro inminente en la vida de la madre. Esas son las 3 causales que jurisprudencialmente la Corte Constitucional fijó para que primara el derecho de la vida de la madre al respecto de la penalización del aborto. Y los médicos, por el tema de objeción de conciencia, ellos tienen la obligación de practicar este procedimiento donde debe de primar dentro de su actuación, debe de primar el derecho fundamental a la vida de la madre. Y eso jurisprudencialmente desarrollado, pero todavía jurídicamente no ha sido regulado por el Congreso de la República para tener ese tipo de actos. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces, retomando el tema, los médicos, al hacer uso de la objeción de conciencia en los aspectos sustanciales para no practicar el aborto, tiene una consecuencia. Y por eso es que este autor plantea de que hay unas contraposiciones y antinomias dentro de los mismos derechos. Otra teoría que nos habla de los derechos humanos, la codificación de la conducta moral, que de acuerdo con David Hume, es un producto social y humano que se desarrolla en un proceso de evolución biológica y social. Las teorías sociológicas del derecho y los trabajos de Max Weber consideran que la conducta se desarrolla como un patrón psicológico de fijación de normas. Mira lo que nosotros estuvimos hablando en el primer módulo con respecto al caso del niño que iba por la piscina libremente sin pañal y el caso del niño adolescente que ya evolucionó. Pues esa teoría de la moral también viene
desarrollada e inmersa para la formación de los principios y de los valores de los derechos humanos. Tiene unos antecedentes. Los primeros están en el año 539 a.C., con el denominado el Cilindro de Ciro. El Cilindro de Ciro fue un documento donde se habla del rey persa Ciro el Grande tras la conquista de Babilonia, y fue descubierto en 1879 y en las Naciones Unidas lo tradujo en 1971 a todos los idiomas oficiales. Y también tenemos el famoso Código de Hammurabi, que también viene de la era Mesopotamia y fue centrado en el rey Justo, cuyo primer ejemplo, que es el conocido el rey Urukanija de Lagash, y reinó durante el siglo XIV antes de Cristo, donde se destaca que tiene más novedades que el mismo Cilindro de Ciro con respecto a la religión y la valoración del sentido humanista, e incluso descrito con la primera declaración de los derechos humanos. Bueno, pues también tenemos que en las historias contemporáneas de los derechos humanos tenemos dos revoluciones hito. En Estados Unidos, con la independencia de Norteamérica en el 4 de julio de 1776, y la Revolución Francesa en el año 1799, para que en esta edad contemporánea se comenzase a hablar de los derechos humanos. Tanto así que en Francia, después de la Revolución Francesa, se dieron dos acontecimientos. La Declaración de Derechos de Virginia en Estados Unidos de 1776, en el cual esa habla de los derechos que tienen todos los hombres de la nación americana, y fue dada en medida influyente por Thomas Jefferson para que esa declaración se tuviera en cuenta para la declaración de independencia de las 13 colonias que tenía Estados Unidos de Norteamérica, que se formó en ese entonces. Y en Francia, en 1789, se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que del cual esto era una figura totalmente incompleta, en el sentido de que solamente eran de los derechos del hombre y del ciudadano. La mujer todavía no era considerada una ciudadana. Y es por eso que esta Declaración del Hombre, esta fue traída a Colombia, traducida por Antonio Nariño. Entonces, ahí fue comenzando a evolucionar el tema de los derechos. Tenemos dos acontecimientos grandes. La Segunda Guerra Mundial dio para que se formara lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, donde los Estados miembros en el año 1948 firman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde lo adoptaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su resolución 217A, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se vivieron demasiadas atrocidades. Ustedes a nivel histórico pudieron escuchar todo lo referente a lo que hizo Adolfo Hitler en todo su tiempo, todo lo referente a lo que se conoce como la crisis del principio de legalidad de los juicios de Nuremberg en Alemania, y a través de los tratados internacionales en la materia, cada continente formó directamente sus distintas convenciones. Nosotros acá en Latinoamérica, todos los estados que somos parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, realizan un pacto que se denomina el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Declaración de Derechos Humanos de las Américas. Y aquí habla de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Y nace unos derechos de segunda
y de tercera generación, que son los denominados los pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, que fue en los años 1966, y la última convención que se hizo de derechos humanos para incorporar unos nuevos derechos en el año 1969, donde crean los dispositivos para su promoción y garantía. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Como acabé de mencionar, tenemos los derechos de primera generación. Estos derechos de primera generación son los que se encuentran en la Constitución Política y están consagrados en la Carta de los Derechos Humanos entre los artículos 11 al 41. Obviamente, no los voy a decir en orden, pero los voy a clasificar por temáticas. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, a la honra y a la dignidad humana. La Constitución en el artículo 11 dice: el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. En la Constitución de 1886 existía la pena de muerte para los delitos más graves. Lo que yo les estuve comentando de los casos curiosos con respecto a lo que se denomina para el tomar y todo lo que se había hecho un cambio generacional de estos derechos. Siguiendo el artículo 12, dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie será sometido a desaparición forzada. Lo que se hablaba del holocausto nazi, de la desaparición y del genocidio y crímenes de lesa humanidad. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y trata de seres humanos en todas sus formas. Cuando existía la esclavitud y lo mismo que hablan de la servidumbre. Pero, ojo, servidumbre es de la esclavización de la mujer, porque en términos jurídicos, cuando vayamos a ver bienes, vamos a ver lo que se denomina una servidumbre, que es un servicio, un predio sirviente. Pero acá están hablando de la forma de servidumbre de la mujer y del hombre, para que ustedes tengan en claro que eso es en ese concepto. El artículo 21 de la Constitución nos dice que se garantiza el derecho a la honra y la ley señalará su forma de protección. El famoso derecho a la igualdad que todos conocemos en el artículo 13, que nos dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Que eso es lo que siempre se reclama en las acciones de tutela. El derecho a la personalidad jurídica, personal, y el libre desarrollo a la personalidad y la intimidad personal. Todos se preguntarán, como dice el artículo 14, toda persona tiene derecho a su personalidad jurídica. En el próximo módulo del otro mes vamos a ver algo que se denomina derecho civil general y personas. La persona jurídica, todos los ciudadanos colombianos manejamos personería jurídica a partir de los 18 años. Todo abogado, cuando se realiza un derecho de postulación, se le solicita al juez a donde se vaya el caso, le dice: señor juez, reconózcame la personería jurídica para actuar dentro del proceso por el derecho de postulación que me otorga un representante. Y esa persona que otorga ese poder
es porque tiene también personalidad jurídica y que la Constitución se la tiene, el Estado colombiano se la debe reconocer porque eso es un nivel constitucional. Todas las personas tienen derecho a su intimidad con el artículo 15, personal, familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y el artículo 16, donde nos dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones en las que se imponen los derechos de los demás y del orden jurídico. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se da ese libre desarrollo de la personalidad? A mí me ha pasado en presencialidad. Yo les voy a dar un dato curioso. En presencialidad, hace 2 o 3 años más o menos, un estudiante de una institución educativa, eh, generalmente del colegio Pestalozzi, más que todo, llegaban y ustedes saben que ahí en la jornada de la mañana hay una coordinadora que le gusta que esté todo, mejor dicho, 1A, que creo que se llama la profesora María. ¿Cierto, Farid? Tú eres del Pestalozzi, la profe María María Pérez. Palmet, sí, pero ya no está ella. Sí, 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 ella ya no hace parte. Ah, bueno. Eso ella decía, vea, decía, bueno, profe, a todos los estudiantes que usted me le vea deschavetado, tiene toda la, porque tienen que llegar con el uniforme bien presentado, porque a ninguno se les permite de los estudiantes que vayan en representación de la institución Pestalozzi y que esté mal presentado. Bueno, listo, entonces uno No es empieza. mentira, no es mentira. Y también si, por ejemplo, las niñas tenían las uñas pintadas, a mí me la tenía montada porque yo uso el cabello largo. Bueno, Entonces, entonces me dice un estudiante, oiga, mire esto. Sí, el libre desarrollo de la personalidad. Bien, ahora, ustedes me ven a mí, ahora mismo pues está uno normal, pero estoy vestido en un suéter tipo polo para llegar, espérenme un segundo.
Entonces, pues ese derecho de libre desarrollo a la personalidad, la Corte Constitucional se hizo un pronunciamiento y dijo lo siguiente: el libre desarrollo a la personalidad puede ser limitado en el sentido de el manejo en el sentido de que uno tiene que saber el comportamiento Entonces, por eso es que yo aquí ahora mismo, porque estamos en virtualidad, yo puedo estar vestido de esta forma para una audiencia, pero cuando ya llegue la presencialidad, allá sí toca manejar dicho protocolo, que uno tiene que ir en camisa, en pantalón, usar corbata, a veces puede uno usar un saco, y los jueces, a pesar de que están de manera virtual, ellos sí son obligatorio que manejen la toga. Ellos sí no pueden violentar el protocolo. Ellos sí están obligados a tener la toga, porque eso es la esencia de la justicia. Y después hubo un pronunciamiento con respecto al cabello largo de los estudiantes. Eso fue un caso hace como unos 10 años en el colegio Eduardo Santos La Playa, que no iban a dejar matricular a un estudiante por tener el cabello largo. Y esa historia también es muy curiosa, porque ustedes saben que el colegio de Barranquilla para varones, de donde es egresado el senador, el representante de la Cámara, César Lorduy, ustedes lo han visto, el César Lorduy tiene el cabello largo. Y él el día cuando él estaba exponiéndonos a nosotros cómo fue su historia de formación en el Colegio Barranquilla, él le consiguieron un cupo para estudiar allá, que no todo el mundo entraba a ese colegio, y resulta que por el cabello largo no lo iban a dejar entrar. Entonces él se la ingenió y se comenzó a echarse gomina en el pelo para que no dijeran absolutamente nada. Ya después pues mantuvo su cabello largo. En el manejo de ese principio fundamental, de ese derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, pero uno tiene que regularlo dependiendo de los lugares a donde uno está asistiendo. Tenemos el de libertad de conciencia, culto y expresión, artículos 18, 19 y 20 de la Constitución. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razones o sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia.
Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en la forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Y la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz, imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos tienen libres y tienen la responsabilidad social. Derecho a la paz y a la garantía de la no repetición. Ustedes se preguntarán, en el 2016 pasó un acontecimiento en Colombia. Fue el tema de los acuerdos de paz de La Habana. Y el presidente Santos solicitó un mecanismo de participación ciudadana, que en este caso fue un plebiscito, para que el no ganara por un porcentaje amplio con respecto a esta situación. Y la oposición del Partido Centro Democrático estuvo diciendo que él le vendió la guerrilla al país, que se arrodilló, toda la cuestión. Pero aquí, este artículo sustentado por el mismo presidente, yo estoy cumpliendo con la Constitución y la ley. Y la Constitución en su artículo 22 dice, la paz es un derecho y de un deber de obligatorio cumplimiento. Ahí está taxativo que el presidente tiene que conservar la paz de un país. Y se le agregó a este un artículo, que es el 22A, donde dice que se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y privado de grupos civiles armados, organizados con fines ilegales de cualquier tipo. Aquí se están refiriendo a los fenómenos del paramilitarismo más que todo. O sea, ni de grupos de extrema izquierda ni grupos de extrema derecha. Todos son considerados al margen de la ley, que se prohíbe dicha creación. El famoso derecho de petición, debido proceso y doble instancia, el artículo 23, 29 y 31 de la Constitución. El 23 dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o a obtener la pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. El 29 nos habla sobre el debido proceso. El debido proceso se debe de aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sin conforme a las leyes persistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente y con observancia de las formas propias de cada juicio. El proceso administrativo, el proceso civil, el laboral, el penal, el administrativo es totalmente diferente en todos sus aspectos, pero protege por el artículo 29 de la Constitución el debido proceso. Por eso es que existe el famoso de los recursos, que eso es lo que también se denomina en el artículo 31, donde dice que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Cuando se habla de apelante único es que son procesos de única instancia, como es el caso de los procesos de los aforados. ¿Quiénes son los aforados? Senadores, representantes a la Cámara, ministros, directores del departamento administrativo, que esos aforados los juzga
Qué pena, chicos, haberlos dejado así de esta manera, pero me llamaron de un juzgado ahora mismo para un tema de una audiencia que teníamos programada para el lunes y que estaban aplazándola. Entonces, retornando en el sentido de que cuando uno hay una sentencia judicial de doble instancia, cualquier persona, por ejemplo, hasta las mismas acciones de tutela, si usted presenta una tutela en el día de hoy a cualquier entidad pública y se la niegan, usted puede decir, no, yo impugno el fallo y voy para que su superior me solucione. Entonces, ahí es donde se trata del principio de la doble instancia. Pero ahí solamente cuando hay procesos como apelante único o de única instancia, ahí sí no se podría realizar esta doble instancia, solamente si se comprueba que hubo violación al debido proceso, sí se puede. La sentencia de única instancia se puede apelar. El derecho de libertad de circulación y el habeas corpus. Todo colombiano con limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Aló. Dime. Ese es el de 413. Ajá. Y hay que solicitarle, mandarle un correo a ellos y como si ese pago se tiene, que ellos tienen que retomarlo ahí y tienen que cargárselo a la placa, porque ellos no cargaron eso ahí. Yo me voy corriendo para la casa porque tengo vuelo a las 7 hoy. Mándalo. Estoy en clase ahora mismo. Bueno, bueno, dime entonces ahorita para yo entonces hacer un receso ahorita. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, ese, bueno. Hoy todo el mundo se le ha dado por tener, ha salido todo hoy en la tarde. Bueno, entonces tenemos que si nosotros tenemos el derecho a la libre circulación según el artículo 24, nosotros tuvimos una afectación a este derecho. ¿Cuál fue? En el momento de la pandemia, donde en la pandemia nosotros nos limitaron la circulación. Por eso era que había medidas de pico y cédula, medidas de toques de queda, pero era por preservar un tema de salud. El artículo 28 habla de que toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales. O sea que si usted tiene un delito y quiere la autoridad policiva irrumpir en su propia casa, no lo pueden hacer sin una orden judicial. Eso automáticamente pues se puede considerar de manera que es una ilegalidad y por eso un juez de control de garantías anula todo eso debido a ese artículo. Y el artículo 30 habla del recurso de un habeas corpus. El habeas corpus es un proceso donde si usted no le resuelve su situación jurídica en las próximas 36 horas, usted puede recibir este recurso judicial cuando se encuentre privado de la libertad sin que todavía ningún juez de la República le haya definido su situación. Eso es lo que denomina el artículo 30
habeas corpus. Cuando el delincuente es sorprendido en flagrancia o que es en el acto, podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes o de la autoridad lo persiguen y se refugiaren en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador. ¿Cuándo se presenta esto? Resulta que usted en su barrio llega un delincuente y está en la paredilla de las colas de los patios. Y resulta que la policía se monta en las paredillas del patio para perseguir al ratero. Pero el ratero llega al patio de su casa y la policía no puede entrar a prenderlo porque está dentro de propiedad privada. Solamente tiene que recibir el consentimiento de la persona, o si el ratero o el delincuente coge a la persona propietaria de esa vivienda y ella le dice auxilio, socorro o todo lo que pueden formarle en el escándalo, y la autoridad puede actuar. De lo contrario, esa captura o todo lo que el procedimiento que se realice durante ese tiempo, pues se declara de manera ilegal. Usted tiene derecho a guardar silencio. No puede declarar contra sí mismo, ni contra sus familiares, ni con cónyuge, compañero permanente o parientes, hasta dentro de un cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Se prohíben las penas del destierro, confiscación. Cuéntame, Farid. Se prohíben las penas de destierro y confiscación. No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Y también habla que la extradición, el artículo 35, se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Derechos políticos individuales. Se reconoce el derecho al asilo en los términos previstos en la ley. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y ejercicio del control político para ser efectivo. Primero, elegir y ser elegido. Usted tiene la capacidad de elegir a partir de los 18 años. Y para ser elegido, 25 años para Cámara de Representantes, concejales y diputados, 30 años, senadores, presidente, alcaldes. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna y formar parte de ellos libremente para difundir sus ideas y programas. Revocar el mandato de los elegidos en los casos en que la forma en que la Constitución lo establezca. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. ¿Cuáles? Los mecanismos de reclamación de derechos, acción de tutela, acción popular, acción de grupo, acción de cumplimiento. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará cuáles son los casos a donde se hay que aplicar. Este derecho político de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos tiene solamente una excepción en un solo cargo. ¿Cuál es el único cargo que ustedes pueden creer que puede tener esa excepción para desempeñar el cargo público? ¿Cuál creen ustedes que puede ser esa excepción? ¿Cuál funcionario creen ustedes que tiene que ser colombiano de nacimiento para que pueda asumir una función
con un cargo público. ¿Cuál puede ser? El presidente. El presidente. El presidente tiene que ser colombiano de nacimiento y tener 30 años de edad para asumir el cargo. Colombiano de nacimiento, ahora lo veremos también en el próximo módulo de Derecho Civil, cómo se obtiene la nacionalidad. Todos nosotros como colombianos somos colombianos de nacimiento porque nacemos dentro del territorio colombiano, pero casos como el señor Enrique Peñalosa, que es un exalcalde de Bogotá y que se va a lanzar a la presidencia, hace 4 años demandaron su lanzamiento porque él nació en Estados Unidos, sí o sí, nació en Estados Unidos, pero los papás nacieron en suelo colombiano y la norma dice que uno tiene la nacionalidad de los padres cuando uno nace en territorio o cuando está uno en el extranjero, uno nazca con padres de colombianos de nacimiento. Los papás de Peñalosa fueron a Estados Unidos, él nació en Estados Unidos, él tiene la nacionalidad norteamericana y tiene la nacionalidad colombiana, pero la nacionalidad colombiana la obtiene de nacimiento por sus padres, porque los padres de él son de acá, de Colombia. Las autoridades garantizarán y adecuarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Tenemos alcaldesas, gobernadoras, ministras, secretarias de despacho, concejales, senadoras, representantes a la Cámara y diputadas, porque ese es un derecho político individual con respecto a la equidad de género. Y lo que estábamos hablando, ¿por qué hablan de constitución en las escuelas? Todas las instituciones de educación. ¿Aló? Chicos, vamos a tomar un receso de 5 minutos mientras que se soluciona un tema acá de la oficina. Ya vuelvo con ustedes. Pueden ir a tomar agüita y continuamos ahora.
Bueno, chicos, vamos a retornar para poder finalizar con que este sí es un poquito, pues, más listo. Entonces, ya tenemos en cuenta que ustedes a partir de los 18 años cumplen el requisito para elegir y participar de todos los procesos consultivos que existen en el Estado y las mujeres también. Y los derechos políticos colectivos, donde se habla de que toda parte del pueblo tiene derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. También se garantiza el derecho de la libre asociación, el artículo 38, para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. Los trabajadores y los empleadores también tienen derecho a constituir los sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, y no gozan de este derecho los miembros de la fuerza pública. El derecho al trabajo, a la libre profesión y oficio, que son los derechos de donde se está en una obligación de manera social el trabajo en todas sus modalidades, y de la especialidad de protección del Estado, y tiene que ser en condiciones dignas y justas. Toda persona pues tiene derecho a escoger su profesión, oficio, y el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Tenemos unos derechos de segunda generación que son los sociales y económicos y culturales. Están del artículo 42 al 77. Familia e igualdad de género. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. La mujer y el hombre también tienen iguales derechos y oportunidades, y la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Los niños y adolescentes, además de los derechos fundamentales que se le hablan de los niños, que son el de la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, nombre, nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación, cultura, recreación y la libre expresión de su opinión. Y el adolescente también tiene derecho a la protección y formación integral por parte del Estado. Los adultos mayores y los de condición de discapacidad son los del artículo 46 y 47, donde el Estado garantizará la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales, a que se prestará la atención especializada que requieren. La seguridad social, en el artículo 48, y la atención en salud. La seguridad social tiene que ver con salud, pensión, ARL o lo que se denomina riesgos laborales para todos los trabajadores. Y la atención en salud, el saneamiento ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado. Todo niño menor a 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá el derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones que reciban aportes del Estado. Vivienda, propiedad privada y propiedad intelectual. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por otras leyes. En el caso de guerra, pues obviamente el Estado puede atender el requerimiento sin necesidad de la expropiación
podrá ser decretada por el gobierno sin previa indemnización en periodo de guerra. También el artículo 60 habla de que el Estado puede promover y promueve el acceso a la propiedad privada. Tenemos también que el Estado garantizará la propiedad intelectual de cada persona en el tiempo y mediante las formalidades de la ley. Y también establece el destino de las donaciones que se realizan entre vivos. Perdón. Las donaciones que se realizan entre vivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. Cada uno de ustedes es libre de ejercer el derecho a ejercer un deporte y a estar en sus manifestaciones recreativas y competitivas. Y el Estado, pues, obviamente los apoya. El derecho al trabajo que el Estado, el Congreso, expide el Estatuto del Trabajo con el fin de tener las formas para acceder a un trabajo justo y de capacitación. El derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales. Se le garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los servicios públicos esenciales? Agua, luz, gas. Correcto. Servicios públicos domiciliarios. Es uno. ¿Cuál más? El de transporte, la justicia, la salud y la educación son servicios públicos esenciales. Y la ley promulgará los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de empresas. Protección de bienes de uso público, patrimonio y espectro. Los bienes de uso público, como los parques naturales, las tierras comunales y de grupos étnicos, las tierras del resguardo, el patrimonio arqueológico, son bienes de la nación y son, por lo tanto, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables es que no se pueden transferir. Imprescriptibles, que no prescriben en el tiempo. Inembargables es porque ninguna entidad puede embargarlos. El patrimonio cultural de la nación también está protegido por el Estado. Todas las piezas arqueológicas, los bienes culturales que conforman la identidad nacional. El espectro electromagnético es un bien público que también es inenajenable e imprescriptible. No se puede enajenar, sujeto a la gestión y control del Estado. Por eso es que ustedes ahora, el año pasado, estuvieron diciendo sobre la adjudicación de las bandas a los operadores celulares. Lo referente a la parte agraria para garantizar la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos del Estado. Tenemos que todo esto se realiza de una forma en los servicios de educación, salud, vivienda, recreación, crédito. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado para tal efecto que otorga la prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas. En materia de crédito, el Estado condiciona las condiciones especiales de crédito agropecuario. Ustedes creen, el Banco Agrario de Colombia se creó con el fin de tener una alternativa para los campesinos en el desarrollo de sus actividades para conseguir dineros para sus cosechas. Es por eso que el Banco Agrario tiene unos niveles de riesgo totalmente diferentes a los de otro banco común, porque los bancos comunes no prestan en los agrarios. Solamente por ponerle un ejemplo, el aguacate dura 5 años para germinar la planta. Entonces, por eso ellos tienen esa demora
para poder, entonces, no es justo que un crédito bancario le vayan a hacer una amortización con respecto a las cosechas si la cosecha no la tiene. Si la cosecha no está, entonces ellos tienen esa situación para aportar dicho término con los créditos. La educación es un derecho de la persona y es un servicio público que tiene una función social y se encarga el Estado colombiano. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos para que se cumpla con el fin de la educación y la universidad donde se garantiza la autonomía universitaria y las universidades podrán dar con sus directivas y regirse con sus propios estatutos. El acceso a la cultura e investigación. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos. La búsqueda del conocimiento y de la expresión artística, que también nos habla el artículo 71, son libres para que dentro de los planes de desarrollo económicos y sociales se incluya el fomento a la ciencia. Los periodistas se les protege su libertad de expresión e independencia profesional. Estas personas también tienen, todos nosotros los colombianos también tenemos derecho a acceder a los documentos públicos, salvo caso en que establezca la ley, por ejemplo, los de reserva legal. Bueno, chicos, miren, hasta aquí voy a dejar en el día de hoy porque tengo una reunión urgente que me denominaron acá en la empresa con gerencia y queda pendiente los derechos de tercera generación y los mecanismos de participación ciudadana y de protección de derechos. Vamos a hacer algo. En el día de mañana voy a retornar esta clase a las 2 de la tarde, si se puede, o más bien dejemos para la próxima semana, empezamos un poco más temprano, a la 1:30, para concluir el tema de los derechos de tercera generación y participación ciudadana, para poder dejar finalizado este tema y continuar con la temática que sigue de competencias comunicativas. Entonces, si pueden mañana o me confirman para entonces mañana o lo dejamos para la próxima semana, desde la 1:30. ¿Qué me dicen ustedes? Ok, listo. No hay problema. 1:30 la próxima semana para poder concluir el tema. ¿Listo? Muy bien, profe. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, Profesor, entonces... una pregunta. ¿Sí? Usted cumplió años ayer, ¿verdad? Sí. Feliz cumpleaños atrasado. Perdóneme, pensé que era hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, fue en el día de ayer que... en el día de ayer recibí las comunicaciones de algunos y bueno, sí. Y ayer estaba al ritmo con la audiencia. Ayer el día se me fue rápido, pero bueno. Entonces, tarde el día viernes para terminar este tema. ¿Listo? Listo, profesor. Gracias. Bueno, Tenga buena tarde. Buena tarde para todos ustedes. Buena tarde. Buen día. Bueno.